Excelente. Bueno, buenas noches para todos. Repetimos los saludos. Damos gracias al Señor por este tiempo, por estos medios que tenemos, porque estos medios hoy por hoy los estamos utilizando para instruirnos, ¿sí? Para capacitarnos, para que la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo llegue a cada vida, a cada corazón. Pedimos que se muteen los que vayan ingresando para que no haya interrupción o interferencias en la grabación. Así los demás consiervos, ¿sí? Pueden tener, los demás líderes, siervos, siervas de Dios puedan tener también la grabación y puedan escucharlo como en esta hora vos lo estás haciendo. Bien, nosotros comenzamos la clase, ¿no es cierto? ¿Sí? Las clases que están viendo conmigo es el origen de la capellanía. Cuando hablamos de origen, hablamos de principio, hablamos de creación. Tres cosas muy importantes que se manifestaron en el Bereshit. ¿Qué es lo que es el Bereshit? Es el principio de Dios, ¿sí? El Bereshit es el origen, es creación, es Dios. Se manifestó ahí el Bereshit, el verbo barak. Ahí se manifestó el primer libro de la Biblia, que es Génesis. Nosotros entendemos que Génesis fue el autor que lo escribió, fue Moisés. Algunos teólogos creen que Moisés quedó mudo o quedó tartamudo cuando Dios le mostró el universo, el infinito. Aleluya. Y cuando él vio el infinito de la nada y se creó todo lo que existe, imagínense alguien ver esa visión de Dios. Tremendo. ¿Cómo no te va a quedar mudo? Te vas a quedar tartamudo de ver algo tan impresionante. Claro, o sea, no solamente te quedas mudo, te vas a desmayar por la gloria de Dios. De hecho, se lo dijo. Vos sos carne, yo soy espíritu. Mi gloria no puede contestar, no puede contender con la carne. Vos sos sangre. Aleluya. Solamente te voy a meter en la peña para que vos veas mi espalda nada más. Entonces nosotros entendimos que hay una capellanía, ¿no es cierto?, que tiene origen, donde la iglesia oficial toma, ¿no es cierto?, a San Martín de Tours como el primer capellán de la historia. Entonces hablamos de esa historia en la primera clase, pero lo que la iglesia oficial se olvida, valga la redundancia, de que, o no leen la Biblia, entre comillas, de que ya había un capellán en la Biblia. Ese capellán es José. Nosotros lo venimos declarando como el primer capellán bíblico. ¿Y por qué dije lo del Génesis? Porque ¿dónde está José? ¿Moisés conoció a José? No, no lo conoció. No, che, haceme una videollamada. No. Lo conoció porque el Espíritu Santo a Moisés se lo reveló. ¿Sí? Y nosotros hoy disfrutamos de esa revelación. ¿Sí, mis queridos? De esa revelación hoy disfrutamos. ¿Que está en dónde? ¿En el hombre? No, está en la palabra de Dios, mi querido. En esa inspiración divina del Espíritu Santo que quedó plasmado en un libro que se llama Biblia. Entonces, en esas sagradas escrituras, nosotros consideramos a José por las características, por lo que él es, por lo que hizo y por el talento de Dios que había en él, consideramos y declaramos que José es el primer capellán de la Biblia, totalmente superior al primer capellán de la historia, porque obviamente fue 2000 años antes que San Martín de Tours. Entonces, cuando usted le digan, pero tu capellanía, ¿de dónde viene? Mi capellanía es bíblica, tiene bases bíblicas, viene de la palabra de Dios y nosotros somos capellanes y declaramos que José es el primer capellán de la Biblia. Y como primer capellán de la Biblia, verdaderamente nosotros vamos a honrar
ese llamado, esa bendición. ¿Sí? Mis queridos, esta noche la clase que vamos a tener con ustedes, la clase que tenemos, aparte de haber visto el origen de la capellanía católica, el origen de la capellanía bíblica, esta noche vamos a ver el concepto que tenemos de capellanía. ¿Sí? ¿Cómo pensamos nuestra capellanía? O sea, ¿qué es lo que hay en mi mente? ¿Cuál es el pensamiento de Dios que hay en mi cabeza, en mi mente, en el cerebro, acá, en mi cabeza, lo que está acá adentro? ¿Qué es lo que hay acá adentro de la capellanía? ¿Cuál es el concepto? El concepto significa una idea. ¿O qué idea tengo yo en mi mente, en mi cabeza, de la capellanía? Entonces esta noche vamos a ver, en esta clase, vamos a ver el concepto de la capellanía que tenemos nosotros. La capellanía bíblica, esta capellanía internacional, la capellanía que vos estás haciendo, ¿sí? Tiene un concepto, tiene una idea, tiene un pensamiento, no solamente un fundamento, sino una manera de pensar, de mirar. ¿Cómo miramos la capellanía nosotros? ¿Cuál es la mirada que tenemos? ¿Hacia dónde nos proyectamos? ¿Cómo mira? ¿Cómo debe mirar? Debe pensar. ¿Cuál es la idea en su mente que debe tener un capellán y una capellana cristiana? O por lo menos el concepto. Cuando diga, pero ustedes, ¿qué concepto tienen? Nosotros tenemos de concepto o de idea, de pensamiento, esto. Juntos con el capellán mayor penitenciario de la provincia de Mendoza. Recuerden que yo pertenezco al servicio penitenciario de la provincia de Mendoza. Soy pastor capellán reconocido, ¿sí? Tengo casi una trayectoria de 20 años en las cárceles de la provincia de Mendoza. Y en todo este tránsito que hemos tenido en el tiempo, hemos podido presentar, ¿no es cierto?, el concepto de la capellanía, ¿sí? El concepto del pensar, del mirar, de la idea que tenemos, de esa idea definida, acabada que hay en nuestra mente. Nosotros esto lo presentamos a personas, a magistrados en derechos humanos. Lo presentamos, escuchen bien lo que estoy diciendo, porque esto lo presentamos delante de personas que nosotros consideramos o están en un grado de eminencia, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hablen, verdaderamente van a hablar con una base muy firme, ¿sí? Y con una convicción también de lo que están hablando. Entonces, cuando nosotros hablamos del concepto de Dios, de la capellanía, lo hacemos delante de magistrados, de legisladores, lo hacemos delante de derechos humanos, ¿sí? De derechos humanos, lo hacemos delante de personal de las fuerzas de seguridad, porque nos ha tocado hablar delante de fuerzas de seguridad sobre estos temas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos y cuando tenemos la oportunidad de poder sembrar esto en su mente, en sus espíritus, ¿no? En su ser, en el corazón, nosotros lo primero que hacemos es presentar, ¿no es cierto?, la idea de Dios. Hay una idea de Dios muy profunda. Hay un pensamiento de Dios muy fuerte sobre el concepto de la capellanía. Nosotros lo hacemos adelante de todos ellos, porque nos piden, lo solicitan, por la tarea y la función que uno cumple, pero también seguramente que en algún momento te va a tocar a vos hacerlo, ¿sí? Donde vos estás, yo no puedo estar. Así que seguramente en algún día, en algún momento, Dios presentará la oportunidad para que vos lo puedas hacer. Lo primero que presentamos nosotros como concepto definido de la capellanía, como pensamiento, idea, es que
en el Génesis dice la palabra de Dios, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó, y él creó a su imagen y semejanza al hombre y a la mujer. Qué tremendo, ¿no? Creó al hombre, creó a su imagen y los creó a su semejanza, al hombre y a la mujer. Qué tremendo, ¿no? Porque acá en un solo versículo, el único versículo de la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 27. En el Génesis capítulo 1, versículo 27, nos habla en ese versículo la palabra creó, creó y creó 3 veces. ¡Wow! ¡Qué impresionante! No lo encontrás nunca más en toda la Biblia. Pero en este versículo, qué problema, ¿no? Para las demás religiones que no creen, ¿no es cierto? Algunos creen en uno solo, otros creen en ninguno, y nosotros creemos en la Santa Divina Trinidad porque creemos en el Padre, creemos en el Hijo, creemos en el Espíritu Santo de Dios. Y acá tranquilamente podemos ver que verdaderamente creó el Padre, creó el Hijo y creó el Espíritu Santo de Dios. Los 3 juntos creando a la creación, al hombre y a la mujer. ¿Y a qué imagen lo hicieron? A imagen de Dios, a la semejanza de Él. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, cuando hablamos del concepto de la capellanía, cuando hablamos del pensamiento que tenemos, de la idea que está en nuestra cabeza, hablamos de que verdaderamente toda persona en el globo terráqueo, en todo el mundo, es creación de Dios, porque es imagen de Dios y es semejanza de Dios. Amén. Entonces, acá es a donde tenemos el cortocircuito. ¿Por qué? Porque muchos piensan que solamente por ir al culto los domingos, 1 hora y cuarto, nada más, una vez al mes, creen y tienen ese pensamiento que no sé quién se los metió, tienen ese pensamiento de que solamente ellos son creación de Dios. No. Acá la palabra me dice que el Padre creó, el Hijo creó y el Espíritu Santo creó y lo hizo a todos a su imagen y semejanza. ¿Qué problema, no es cierto? ¿Qué problema? Porque yo solamente me llevo bien con el que, no, se adora, con ese me llevo bien. ¿Qué problema, viejo? Borremos esto de la Biblia y seamos todos felices. Pero la Biblia dice en Apocalipsis, ¡ay de aquel que tocare este libro santo! O quitare, o agregare, o sacare una coma, o un punto de él. Porque todas las maldiciones que están en este libro caerán sobre él. ¿No dice eso Apocalipsis? Entonces, mis queridos, la palabra nos está enseñando de que todo el mundo, todo el ser humano, todos son imagen y semejanza de Dios. Wow, qué problema conmigo, ¿no? Porque seguramente que el que veo, salgo en la mañana, saludo al vecino, hola, chao, chao, viejo, chao, que te vaya bonito. Voy pasando, caminando y veo uno ahí tirado, este ya se quemó en el infierno, este ya está ardiendo ahí. Y voy pasando, ¿no? Y están los que te quieren limpiar el vidrio. No, hijito, no, anda, vos también estás perdido. ¿Quién me dio a mí la potestad de decir o decidir
sobre el alma del otro. ¿Quién? ¿Quién te dio o quién me dio a mí la potestad de decir, este sí, este no, este sí, este no? ¿No le corresponde al Padre hacer eso? ¿No es del Padre hacer eso? Entonces, ¿quién soy yo? Que soy imagen y semejanza de Dios. Y el que está tirado ahí ahí que está tirado, también es imagen de Dios. O sea que el que está en la cárcel también es imagen de Dios. ¿Sí? El que está en los hospitales es imagen de Dios. El que está en los geriátricos olvidado por sus familiares, por sus seres queridos, es imagen de Dios. Es una imagen caída. Yo alcancé la misericordia por gracia nada más. ¿Qué debería hacer entonces? Acercarme y verdaderamente ganarlo para Cristo. Nosotros cuando hablamos estos temas en el cuerpo judicial, legislativo, en fuerzas de seguridad, hay un choque ahí, porque seguramente cada uno hace, ¿no es cierto?, lo que mejor le parece en todas las fuerzas del Estado. Pero en la iglesia también funciona así. ¿Por qué? No lo sé. Ojalá tuviera esa respuesta de dártela. Yo lo único que entiendo que acá la palabra de Dios me dice que Él nos creó y nos creó a su imagen y semejanza. El que mató es imagen y semejanza de Dios. El que abusó también. El que robó. El corrupto. También el siervo de Dios. No me toca a mí decidir quién entra, quién sale. La palabra de Dios es clara cuando dice que Él es el único que añade a la iglesia los que van a ser salvos. Entonces, nosotros tenemos ese pensamiento. Disculpame si no lo compartís. Esta idea, te pido disculpas, te pido perdón si no lo compartís. ¿Sí? Si no compartís esta idea o este pensamiento, pero nosotros tenemos este concepto. ¿Cuál es el concepto? Que toda criatura que camina, que respira, que vive, es un alma viviente en el cual el Padre ha dado y ha determinado un plan de salvación para él. Porque es imagen. Es una imagen caída, seguramente. ¿Es una imagen que hay que restaurar? Seguramente que sí, eso no te lo voy a discutir. Ahora viene el tema. ¿Por qué las demás religiones, fuera del evangelismo, por qué las demás religiones pueden ver verdaderamente que el que está tirado en la calle es imagen de Dios? Y nosotros que tenemos la verdad, tenemos al Hijo, tenemos la palabra de Dios y tenemos el Espíritu Santo de Dios y todo lo que termina con O, ¿no lo podemos ver? ¿Por qué yo no puedo mirar que el que está ahí es igual, es imagen de Dios, es semejanza de Dios? ¿Por qué? Porque las demás religiones lo pueden ver y yo no. Que Dios nos ayude. Voy a avanzar porque el tiempo se nos pasa. Otro concepto, otra idea que tenemos nosotros, otro pensamiento muy definido que tenemos nosotros es el compromiso. Es el compromiso. Verdaderamente en nosotros tiene que haber un compromiso, pero tan profundo, tan profundo, que verdaderamente no debo ser yo el que me destaque, sino los demás, sino los hechos.
El compromiso que yo asumo en el concepto o en el pensamiento que tenemos me enseña disciplina, lealtad, respeto, determinación, esfuerzo, constancia, responsabilidad. ¿Qué es lo que tenía José en la clase pasada? Responsabilidad. ¿Qué es lo que le entregó el jefe de la cárcel? Los presos. ¿Qué es lo que vas a recibir vos? ¿Qué es lo que van a colocar en tus manos? Almas. ¿No es una responsabilidad? ¿No hay que tener un mayor compromiso entonces? El compromiso que nosotros tenemos o que debemos tener o en el concepto en el cual estamos verdaderamente va más allá de las obligaciones. Ay, me comprometo en esto, en esto, en esto y nada más. Y cumplimos con las obligaciones nada más. ¿Este cumplió? Sí, hizo 2 oraciones, 2 ayunos y ofrendó. Nada más. Ese es el compromiso que tenemos. Ese es el compromiso. El compromiso que debemos tener va más allá de las obligaciones que tenemos. Va mucho más allá. Es poner verdaderamente en juego nuestras capacidades e ir adelante, mucho más adelante de lo que nosotros podemos llegar a imaginar. Una persona comprometida es aquella que verdaderamente va más allá de sus obligaciones y verdaderamente tiene una expectativa totalmente superior a las obligaciones y que verdaderamente sorprende por la creatividad que tiene, por cómo vive, por cómo sueña, por cómo piensa, que verdaderamente va a sacar adelante todo lo que se ha propuesto. ¿Por qué? Porque tiene un compromiso. Y cuando hablamos que vas a sacar adelante todo lo que tenés, estamos hablando de ministerio, de liderazgo, de familia, de capellanía, de trabajo, de estudios, y tantas cosas más. Solamente los inconversos pueden, vos también podés, querido. Si te propones, lo podés hacer. No, pero solamente en ellos. No, espérese. Deje de mirar al costado y deje de mirar al lado y verdaderamente vea a Cristo donde verdaderamente está la sabiduría de Dios. Aleluya. Donde está la ciencia de Dios. Donde está la inteligencia de Dios. Y ahí verdaderamente vos vas a empezar a ver que tu vida no va a ser una carga cuando te comprometes. Ay, no hay otro, me voy a tener que comprometer yo. No va a ser más una carga, va a ser más que una bendición. Lo vas a empezar a disfrutar de una manera, de una forma totalmente diferente. Porque verdaderamente entendés que el compromiso que has asumido va mucho más que las obligaciones. Aleluya. Esta es una palabra muy conocida ahí en Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Nos habla del buen samaritano. Todos la conocemos, alguna vez quien nos la predicó, alguna vez quien nos la escuchó, seguramente un montón de veces, porque obviamente estoy hablando con siervos, con líderes, estoy hablando con hijos de Dios, con siervos de Dios y con siervas de Dios, pero en esta noche nosotros vamos a ver algo ahí que nosotros tenemos como concepto, como idea definida, que está acá en nuestra mente, en nuestra cabeza. La Biblia dice que se levantó un maestro de ahí y le preguntó al Señor como provocándolo, como tentándolo, como probándolo y diciéndole, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y le dice el Señor, ¿cómo está escrito en la ley? ¿Cómo la lees? Y él respondió, amarás a tu prójimo como a ti mismo, como tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Entonces él le preguntó, ¿quién es mi prójimo entonces? Un maestro de la ley preguntando eso. Bueno, hoy estamos hablando de esto todavía. ¿Quién es mi prójimo? El hermano Juan es mi prójimo porque él me ayuda, está en la iglesia. Bueno, pobre Juan, ¿no?
La Biblia dice que Jesús, discerniendo los pensamientos, ¿no? Dijo, he aquí un hombre, venía de Jerusalén, bajaba por Jericó, obviamente judío, ¿m? Y fue asaltado por los ladrones, lo dejaron casi muerto. La Biblia nos dice que un sacerdote judío pasó por el lugar, sabiendo de que estaba medio muerto, pasó de largo. También un levita, viéndole en el lugar, pasó de largo. Hay una versión que me encanta a mí, que está en la Nácar Colunga y en la Biblia de Jerusalén, que dice, rodeándolo, pasó. Oiga, qué tremendo, ¿no? Porque hay mucha gente que rodea la situación y trata de salir lo más rápido posible de esa situación. No quiere compromiso, no quiere, no, con esto, no, acá no me la juego porque seguramente voy a perder santidad, voy a perder esto, voy a perder aquello. ¿Qué vas a perder, hermano? ¿Qué es lo que vas a perder? Si la santidad de Dios te tiene que salir por los poros, ¿qué vas a perder? Decime. No puedo mirar a este. ¿Por qué? ¿Qué vas a perder? Dice que rodeándolo, oiga, cuando usted quiere pasar con su auto algo, tiene que rodear, dar la vuelta y esto. Lo mismo hizo el sacerdote, lo mismo hizo el levita. Pero la raza más odiada de Israel hasta el día de hoy, los samaritanos, dice que descendió un samaritano. Dice que descendió este samaritano, aleluya, que iba de camino, y cuando vino de cerca, viéndolo, fue movido a misericordia. ¡Wow! Dice, en el hebreo, dice que tuvo compasión. Y compasión significa entendimiento de entrañas, que acá, cuando vio a la persona, dice que algo acá, ¡ay!, se le movió acá adentro algo que no lo dejó avanzar. Aleluya. Y después vinieron los maestros y le dijeron, Señor, entonces, ¿quién es mi prójimo? ¿Cuál es? ¿Quién es? Le dijeron, los ladrones, esto que el otro. El sacerdote, obviamente que no, el levita. ¿Quién es mi prójimo? El que actuó con misericordia. Wow. Entonces nosotros tenemos ese concepto que cuando vemos a alguien, yo cuando veo a alguien dentro del penal, en los hospitales, cuando veo a alguien verdaderamente veo al Señor en él. No sé lo que ves vos, pero yo veo al Señor en vos, pero yo veo a Dios en él. ¿Mm? Y lo primero que es acercarme, es tener contacto. Hoy no lo podemos hacer por todo lo de la pandemia, pero en algún momento se va a liberar esto y verdaderamente vamos a poder actuar con misericordia. ¿Alcanzaste la misericordia? Hay millones de millones que la necesitan también. La Biblia nos dice, este es un concepto también muy definido que tenemos nosotros, muy definido. La Biblia dice en Mateo capítulo 25, del 35 al 40, dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. Encima hasta leen mal la Biblia. Porque hay algunos que se paran en los púlpitos, en las radios y dicen, estuve en la cárcel y no me visitaste. ¿Dónde está el no acá? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay muchos que dicen, estuve en la cárcel y no me visitaste. ¿Dónde está el no, por favor? ¿Dónde está? De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis pequeños, de mis hermanos más pequeños, a mí
lo hicisteis. Entonces el que está tirado en la calle, en la cárcel, en el hospital, en el geriátrico, donde sea, es mi hermano más pequeño. ¡Wow! Yo no lo sabía. Qué bueno que está en la palabra de Dios, ¿no? Porque en esta noche me lo está diciendo la palabra de Dios, no Marcos Ramírez. Me lo está diciendo la Sagrada Escritura, la palabra, la Biblia me lo está diciendo. Es mi hermano más pequeño. Cuando vienen las demás religiones y yo les pregunto, ¿a qué vienen ustedes acá adentro? No, mis hermanos están presos, los venimos a ver. Mirá qué bueno. Mirá qué bien. Y uno sabe para dónde van ellos. Qué lástima, ¿no? Que ellos piensen de esta manera y nosotros que sabemos la verdad. Porque tuve hambre y me diste de comer. Jesucristo hace 6 preguntas. 6 preguntas le hace a la iglesia. Qué bueno es saber que también da 6 respuestas, ¿no? Qué bueno, ¿no? Porque si me las hace a mí, yo no sabría qué responderle. Si yo no tengo las respuestas, seguramente vos tampoco. Las preguntas las hace él y las respuestas las da él. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Es en el único lugar de la Biblia que yo entiendo que Cristo habla de ministerio. Es en el único lugar que entiendo a través de la Biblia. 6 preguntas hace el Señor. 6 respuestas da el Señor. Ahora yo te pregunto en esta noche, ¿qué respuesta está dando tu vida en estas preguntas que el Señor está dando? ¿Está dando alguna respuesta a tu ministerio en este tiempo, tu vida, tu ser? No hace falta que me lo digas a mí. El Señor lo sabe. De cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis más pequeños hermanos, a mí lo habéis hecho. Entonces entendemos que en estos 6 ministerios que el Señor dio, yo puedo decir, estoy cumpliendo en uno, estoy cumpliendo en 2. Gracias, Señor, porque estoy cumpliendo en uno que vos me has dado y que estás hablando en esta noche. Estoy cumpliendo en 2 y lo estoy haciendo con tus fuerzas. Está clínicamente comprobado, científicamente comprobado, mis queridos, que mientras más lejos estén los geriátricos, cuando estén más lejos los hospitales, menos se va a escuchar la voz del que está ahí adentro. Cuando más altas sean las paredes de las cárceles y más lejos estén las cárceles de la sociedad, menos se va a escuchar la voz del que esté ahí adentro, del que trabaja también ahí adentro. Porque no te olvides que también hay penitenciarios en la Biblia que se salvaron. ¿Acaso el guardia que se quiso quitar la vida con una espada cuando estaba Pablo y Sila cantando, no le dijo no te hagas daño, por favor? ¿No fue salvo él y su casa ahí en el libro de los Hechos? Qué tremendo, ¿no? Qué perfecto que es Dios. La Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, según Romanos 5:5. ¿Y por qué decimos esto? Porque también declaramos que una capellanía sin amor al prójimo no es una capellanía. Una verdadera capellanía se manifiesta cuando verdaderamente el amor de Dios, el verdadero amor de Dios está en esa capellanía, está en el capellán, está en la capellana, está en el equipo de trabajo del capellán. Si no hay un verdadero amor de Dios, no se va a manifestar una verdadera capellanía, porque algo le va a faltar al ministerio, mi amado.
Ya estamos terminando. Estos son conceptos muy claros y muy profundos, ¿sí?, que debemos tener como capellanía, como ministerio, como capellanes. Debemos tener estos conceptos definidos en nuestra mente, en nuestro corazón, acá, en nuestra vida. ¿Cómo está fundada su capellanía? Mi capellanía tiene esta orientación, este pensamiento, esta idea de capellanía tengo, lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué nos entregó el Señor a través de este concepto de capellanía? La Biblia dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 21, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 21, y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿Qué nos dio el Padre? Dice, todo proviene de Dios. Esto viene de Dios. Todo proviene de Dios. Todo es todo. Yo no le puedo discutir a Dios. Cuando Job le quiso discutir a Dios, dar un consejo a Dios, Dios le dijo, ¿dónde estabas vos cuando yo estaba haciendo el mundo? ¿Acaso el Espíritu de Dios necesita el consejo del hombre? ¿De dónde salió esto? La Biblia me está diciendo, todo proviene de Dios y todo es todo. Que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió. ¿Qué ministerio te confió el Señor? El ministerio de la reconciliación. ¡Guau! ¿Qué ministerio te dio el Señor a vos? Hay algunos que tienen como 25 nombres. De acá que termino de decir el nombre de ese ministerio, se nos fue la noche, mis queridos. Ah, pero qué bueno, ¿no?, que es el Señor, donde acá en Corintios nos dice, te he dado un ministerio, es el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué no lo usás? ¿Por qué no le echas mano al ministerio de la reconciliación? Hace falta tanto, aleluya, en nuestros medios la reconciliación. Qué bien que nos hace la reconciliación sincera en nuestras vidas, en la pastoral, en la casa, en el ministerio, cuando hay sinceridad y verdaderamente manifestamos. Claro, nos reconciliamos cuando damos Santa Cena, una vez cada 5 años. Que Dios nos ayude. La palabra me dice que Él nos confió. ¿Qué te confió, querido? ¿Me confió esto? No, te confió el ministerio de la reconciliación. Cristo nos reconcilió con el Padre. El Padre nos otorga el ministerio de la reconciliación. Y si el Padre nos entrega el ministerio de la reconciliación, ¿por qué no lo usamos? ¿Por qué no le echamos mano? ¿Por qué no podemos reconciliar la sociedad con la iglesia con la sociedad, la cárcel con la sociedad, la sociedad con la cárcel, el hospital con la cárcel con la sociedad, los hijos de Dios con los hijos de los hombres? ¿Por qué, mis queridos? Porque es un reto grandísimo, porque es un reto muy grande. Porque es el reto de Dios que nos pone y nos desafía verdaderamente a ser hijos de reconciliación. Aleluya, santo tu Espíritu, Señor. Santo es el Espíritu de Dios. ¿Por qué estamos tan peleados? ¿Por qué no nos reconciliamos entonces? ¿Por qué no hay una reconciliación municipal, provincial, nacional? ¿Quién toma la posta? Todos quieren llevar la bandera. Llevemos la bandera de la reconciliación, que es lo mejor. ¿Cómo unamos criterios? ¿Cómo nos acercamos? ¿Cómo me acerco a vos? Si verdaderamente no me reconcilio, no voy a llegar ni a la esquina, querido.
¿No te parece? Ese es un pensamiento muy definido en nuestra mente, de que verdaderamente tenemos el ministerio de la reconciliación y que poco mano le echamos, querido. Poca mano le echamos al ministerio de la reconciliación. Qué bueno sería que en este tiempo le prestemos atención a lo que dice la palabra de Dios y no al argumento humano. Y si verdaderamente le echamos mano al ministerio de la reconciliación, ¿sabes lo que va a pasar? Mira lo que va a pasar. Vamos a reconciliar a miles con la cruz de Cristo. Mira lo que va a pasar. El mundo, la sociedad de hoy está pidiendo esto. Una iglesia comprometida. Está faltando un eslabón en el mundo. Está faltando un eslabón en tu sociedad, en el municipio, en tu barrio. ¿Qué es lo que es? El ministerio de la reconciliación. Para que verdaderamente encajen todos los eslabones. Ya estamos terminando. Y si Dios nos confió el ministerio de la reconciliación, ¿cuándo vamos a obrar y responder al Padre a este llamado, a este desafío? Y como nos entregó el ministerio de la reconciliación, también nos ha entregado el ministerio de la restauración. Porque donde vayas, no solamente hay que reconciliar, sino también hay que restaurar. Hay que restaurar las vidas. Yo trabajo netamente en la restauración. Mi ministerio es restauración. Restaurando las vidas, los corazones, las mentes, la familia, las víctimas, las fuerzas de seguridad. Hay que restaurar. Hay que ser un agente de cambio, de restauración. A las instituciones, ya sean las cárceles, hospitales, ha ido gente con las intenciones totalmente equivocadas, totalmente torcidas. Nosotros hoy entendemos que lo que papá quiere es que verdaderamente reconciliemos, que restauremos. No puedo ir a sembrar falsas esperanzas a lugares que verdaderamente nadie me conoce. Debo verdaderamente llevar esa restauración de Dios, esa reconciliación de Dios. Damos gracias al Señor por este tiempo, imagen y semejanza, el buen samaritano, el ministerio de la reconciliación, la restauración. Cuántas cosas, cuántos pensamientos e ideas y conceptos que verdaderamente, seguramente estaban en tu vida, seguramente. Pero hoy el Señor, a través de su palabra, nos habla. Y nos habla claramente. A ustedes que van a tomar este ministerio, sepan cómo hay que pensar, cómo es la idea que hay que tener en la mente y de qué manera hay que mirar. Amén. Hay una tarea que necesito que hagan, y es que verdaderamente quiero que esta tarea ustedes se vistan del personaje. Necesito que se vistan del personaje del buen samaritano y me cuenten cómo sería el buen samaritano, no bíblico en sus vidas. No se miren, hay algunos que se están mirando, no, espera. Seguramente alguna experiencia del buen samaritano han tenido.
o algo que esta noche hemos hablado, que te ha quedado en tu mente, en tu corazón, porque la palabra de Dios nos tiene que hacer pensar, reflexionar, recapacitar. Y yo necesito saber cómo mirás vos a través del buen samaritano, a través del ministerio del buen samaritano no bíblico, cómo te vestís del personaje. ¿Sí? Que Dios te bendiga. Hasta acá grabamos, doctor